edición de tarde. Vamos a ver, son las 6 menos 5 y estamos como siempre en directo. Nos trasladamos hasta la provincia de Soria porque en los últimos 2 meses se ha producido el cuarto asalto a una iglesia del medio rural. Se producía esta misma semana. Este era el estado, lo veíamos hace unos instantes, de la puerta de la iglesia de Masegoso. Los asaltantes la rompieron para entrar, aunque después no se llevaron nada. Vamos a escuchar al director general de Patrimonio. Es muy difícil ya llegar a cubrir al 100%, pero en los elementos fundamentales, los elementos patrimoniales de valor, se están tomando estas medidas, que es una continua contacto con las fuerzas y cuerpos del Estado, que son los elementos operativos en el territorio, medidas también de prevención, instalación de alarmas, de cierres de seguridad, y luego estamos investigando, eso es un elemento a futuro, nuevas medidas que también con una sostenibilidad económica y técnica nos permitan instalar determinados dispositivos electrónicos. Bueno, y de patrimonio seguimos hablando, concretamente del archivo de la guerra civil. Vuelve a estar candente el tema y además se han unido nombres populares que piden que se devuelvan los papeles al archivo de Salamanca. Esther, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Cristina. El tema de los papeles de Salamanca, los papeles del archivo de la guerra civil, vuelve a estar de actualidad. ¿Por qué? Porque nombres como el de Mario Conde se han unido a la causa. Estamos en la calle que durante esa batalla por los papeles que libraron entre Salamanca y Cataluña se llamó del expolio. Hace unos años volvió a recuperar el nombre calle de Gibraltar. Hoy lo que haremos será hablar con la Asociación por la Recuperación de esos papeles para ver cómo está la situación, por qué han retomado el caso y por qué se han unido figuras como la de Mario Conde, decimos. Gracias, Esther. Efectivamente, en unos minutos hablaremos de ello. Y ahora vamos a ver un recibo de la luz que podemos tener cualquiera en nuestras casas. Por ejemplo, el de septiembre, sin ir más lejos, ha sido el tercero más caro, el recibo más caro de la historia según Facua. El recibo del usuario medio ha subido, fíjense ustedes, por 6ª vez consecutiva en septiembre. Expertos nos hablarán de ello, intentarán explicar el porqué y, lo que es más importante, nos ayudarán a ahorrar en el recibo. Sumario, más temas en esta tarde de miércoles. ¿Se puede leer la mente de otros? Un mentalista puede hacer que elijamos una palabra de las 80.000 que tiene un libro. ¿Qué hará Max Verdier en su visita esta tarde a Vamos a ver? La homeopatía ha estado rodeada de polémica desde su creación a finales del siglo XVIII. ¿Pero qué es exactamente y para qué se utiliza? ¿Es un remedio efectivo o efecto placebo? Era la tercera ciudad de la Segovia romana, Confluentia, habitada por entre 3 y 5.000 personas, extendida por unas 50 hectáreas y probablemente uno de los mercados ganaderos más importantes de su tiempo. En el siglo VII fue abandonada y ahora está volviendo a salir a la luz. El cuarto asalto a una iglesia, en este caso a la iglesia de Masegoso, en esta semana se ha producido y ha sido el cuarto. Vamos a ver este vídeo y después hablaremos con el responsable de patrimonio de la diócesis de Osma, con el señor Tejedor. Antes vamos a ver el vídeo. En 2 meses a una iglesia del medio rural se producía esta misma semana. Este era el estado de la puerta de la iglesia de Masegoso. Los asaltantes la rompieron para entrar, aunque después no se llevaron nada. Ha sido un intento, porque afortunadamente no se han apropiado de absolutamente nada. Esta creciente ola de ataques contra el patrimonio religioso soriano ha provocado 4 asaltos en 2 meses. Todo comenzaba en agosto, cuando se producía el expolio del pórtico de la iglesia de la Mercadera. Ya el 21 de septiembre era en Castilruiz donde se llevaban herramientas y piezas de culto de su ermita. Por último, la semana pasada desaparecían 2 capiteles románicos de la ermita de Bos. Una tendencia que se investiga ahora pero que apuntan no está relacionada. Es muy difícil establecer una misma tipología o una misma característica de este tipo de robos, ¿no? No parece que sea una banda organizada, pueden ser hechos aislados.
Las instituciones se coordinan ahora para tomar las medidas oportunas para afrontar un problema de difícil solución. De cara a intentar cada vez proteger mejor ese patrimonio que, como bien decís, es un patrimonio que está muy disperso por toda la geografía soriana. La despoblación de municipios abandonados como San Esteban de Masegoso es el principal problema de estos expolios que ponen en jaque el patrimonio religioso de la provincia. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar con don Rubén Tejedor, que es el responsable, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Osma. Muy buenas tardes, señor Tejedor. Muy buenas tardes, Cristina, a ti y a todos los televidentes. Bueno, pues no sé qué está pasando, pero es el cuarto asalto que se produce esta misma semana. Escuchábamos en el vídeo esa iglesia parroquial de San Esteban, en la que se producía, bueno, se rompía, ¿no? Se producía la rotura de la puerta de acceso al templo por un fuerte golpe. ¿A qué es debido estos asaltos, cuatro, nada más y nada menos, en los últimos 2 meses? Pues mira, Cristina, yo creo que lo primero que tenemos que decir es evitar un poco el alarmismo, ¿verdad? Es verdad que es una situación muy rara en el sentido de que pues desde principios del mes de agosto hasta ahora hemos sufrido estos 4, el último se ha quedado en intento, como bien decíais en el reportaje, los otros 3 se han llevado a cabo. Pero yo creo que aquí confluyen como muchas causas, ¿no? La primera de ellas, claro, date cuenta que los 4 lugares que han sido asaltados son lugares que o están deshabitados o están lejos del núcleo poblacional más grande. Castilruiz, por ejemplo, está habitado, pero es una ermita que está a casi 2 kilómetros de la localidad, ¿no? A 1,8 kilómetros. En segundo lugar, los otros 3 templos son lugares deshabitados. Entonces yo estaba de acuerdo también, ¿verdad?, con el subdelegado del Gobierno, y me consta que nuestro obispo y él hablaron ayer en la fiesta de San Saturio sobre el tema, que es muy difícil poner remedio a toda esta situación, ¿no? Y también es muy difícil encontrar, dijéramos, una causa, seguramente una causa única, aunque es verdad que la prueba de cargo recae siempre sobre los amigos de lo ajeno, ¿no? Es decir, ahí posiblemente, no lo sabemos, ahí tenemos que dejarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero tiene toda la pinta que son robos por encargo. Robos por encargo. Claro, lo decía usted al principio, ¿cómo se puede evitar, dadas las circunstancias un tanto hostiles, como es la despoblación, la lejanía de centros de población, cómo se puede evitar que haya más expolios? Pues mira, yo creo que evitarlo al 100% completamente es siempre imposible, ¿verdad? También el director general de Patrimonio, Enrique Sainz, decía de forma muy acertada que yo creo que los medios humanos y técnicos que nosotros podemos poner se están poniendo. Es decir, la Guardia Civil especialmente, el Seprona está haciendo, creemos, a nuestro juicio, una labor maravillosa. Y muchas veces con recursos humanos no muy grandes, porque también andan faltos de recursos humanos. En segundo lugar, yo creo que los párrocos de las respectivas parroquias, incluso los párrocos que atendemos 20, 25, 30 parroquias, estamos siempre pendientes y muy atentos a lo que sucede, ¿no? Al patrimonio, que no es un patrimonio exclusivamente de la Iglesia, independientemente de la propiedad. Es que nos duele un poco a todos, ¿no? Claro, evidentemente, ¿verdad? Porque al final conecta, yo digo siempre, Cristina, conecta con los sentimientos más hondos, ¿no? Porque en los pueblos pequeños lo único que ha quedado después de que todos se hayan marchado es la iglesia parroquial, ¿verdad? Y en este sentido pues toca como muy fuerte el corazón, ¿no? Nos toca a todos. Claro, y en tercer lugar, pues es verdad que desde las instituciones políticas, especialmente nosotros aquí en Soria, la Junta de Castilla y León y el Departamento de Cultura, al frente del cual está Carlos de la Casa, pues yo creo que se está trabajando también muy bien, ¿no? El tema de instalación de alarmas, los templos que se restauran, pero luego llega un momento en el que el tema de Masegoso, el tema de la Mercadera o el tema de la ermita de San Lorenzo de Bos son iglesias en un estado de ruina o de semirruina. Y ante eso, claro, la pregunta, si me permites casi, y no soy gallego, te la devuelvo, ¿no? Ante eso, ¿qué se puede hacer?
Yo creo que humanamente no sé si se puede hacer mucho más. La gente de los pueblos está siempre muy pendiente, muy vigilante, ven un coche que no conocen y rápidamente pues o toman la matrícula, avisan a la Guardia Civil, pero claro, tampoco podemos pedir a la gente de los pueblos actos heroicos, y más que muchos de estos pueblos vive o muy poquita gente o nadie, y de la poquita gente, gente mayor. Yo creo que es un problema que no tiene fácil solución, pero que es verdad que tendremos que sentarnos para ver si algo más podemos hacer. Bueno, sin duda el valor artístico está ahí, pero también es un valor sentimental el que se llevan, ¿no? Esa agresión que es un poco de todos cuando los amigos de lo ajeno, como bien explicaba el señor Tejedor, acometen estas tropelías. Ha sido un placer compartir esos minutos con usted, señor Tejedor. Un abrazo y que disfrute. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo para ti y tus televidentes. Un abrazo. Bueno, vamos a irnos de nuevo hasta Salamanca y está nuestra compañera Esther. Retomamos el tema de la guerra civil, del archivo de la guerra civil, y queremos conocer de primera mano, Esther, los nombres que se han unido en esta batalla para que esos papeles vuelvan al archivo de Salamanca. Adelante, compañera. Sí, son muchos los personajes públicos y tampoco tan públicos, gente de la economía, del mundo empresarial, de la política, también del derecho, que se han unido a recuperar los papeles del archivo de Salamanca. Policarpo, vamos a hacer repaso un poquito a toda la historia de los papeles. Se empezó a intentar recuperar Cataluña, la batalla, entre comillas, entre Cataluña y Salamanca en la época de la transición. Luego en 2004 se volvió a retomar el tema, 2008, 2013 esa sentencia que se lo daba definitivamente a Cataluña, pero con matices, me decías. Sí, bueno, los archivos conservan la memoria de los pueblos y en el caso del archivo de Salamanca lo que conserva es la memoria del pueblo español. Por eso es tan importante protegerlo e intentarlo conservar en las mejores condiciones posibles. Desde el poder, lo que se hizo, en vez de cumplir con sus obligaciones de conservar los documentos que acreditan y certifican la historia de España, se mercadeó con ellos, se compró los votos de los separatistas catalanes, de los partidos separatistas catalanes, para poder gobernar en Madrid. Eso es lo que tú piensas, ¿verdad? Que es algo político, no se miró por la historia. Sí, cuando en realidad el archivo es cultura. Los documentos cuentan la historia de España, es cultura, es historia. Por eso es tan importante conservarlo y protegerlo. No es política. Por eso en nuestra nueva junta directiva se han incorporado representantes de toda la sociedad, abogados, periodistas, empresarios, amas de casa, estudiantes. Está representada toda la sociedad. De hecho, una de las incorporaciones nuevas eres tú, que sí. Te has incorporado, que además hacíamos mención antes que eres catalana. Sí. ¿Estudiaste allí? Sí, efectivamente. Vine aquí hace escasamente 10 años, entonces, bueno, toda mi infancia, mi juventud, y a día de hoy también tengo un vínculo muy grande porque justamente toda mi familia está en Barcelona. ¿Y quieres que los papeles se devuelvan al archivo de la Guerra Civil? Que está aquí en Salamanca. A ver, yo considero que la unidad del archivo es muy importante porque estamos hablando de que los archivos, los museos en general, son por y para el pueblo. Entonces lo que no podemos hacer es desmembrar los archivos simplemente por una cuestión política. Aquí estamos únicamente, pues, como hablábamos hace un momentito, Policarpo y yo, cuando una persona necesita hacer un estudio sobre un hecho histórico concreto, naturalmente va a ir a una fuente de ese estudio, como podría ser este archivo de la Guerra Civil Española. Si de repente se empieza a desmembrar, esa persona va a tener una dificultad muy grande para ir a un sitio u otro y no podremos preservar esa unidad de nuestra historia y nuestra cultura, que es al fin y al cabo para lo que sirven los archivos y para lo que sirven los museos también. Nos poníais antes el ejemplo de lo que pasa en el British en Londres. Si entramos, encontramos medio Egipto y media Grecia. Bueno, el propio Museo del Prado, que se imaginen las personas que nos están viendo, que cada comunidad autónoma, cada país de procedencia de esos cuadros los reclama. Nos quedaríamos en Museo del Prado. ¿Qué es más importante? ¿Conservar, sentirnos orgullosos de que el Museo del Prado esté en España o romperlo, destruirlo, fraccionarlo? Yo creo que es muy importante que el Museo del Prado siga existiendo en España, tan importante como el archivo de Salamanca continúe aquí. Policarpo, ¿y cómo personajes como Mario Conde se han interesado por este archivo? Porque le importa la cultura, porque le importa la historia. Deja a un lado la política.
quiere conservar la cultura de España en las mejores condiciones posibles, la historia de España, que esté accesible a todas las personas. Cualquier ciudadano de a pie, esto no es solo para eruditos, para investigadores, cualquier persona que nos está viendo puede venir y consultar todos los documentos que conserva este archivo, los más importantes de la historia de España, del periodo de la Guerra Civil y de la Segunda República. Puede tenerlos en las manos cualquier persona de a pie, cualquier persona con un mínimo de interés sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia. Pues me parece, Cristina, que ahora mismo vas a hablar tú directamente con él para ver qué es lo que opina, aunque ya nos lo acaban de adelantar un poquito. Efectivamente, compañera, gracias Esther Bermejo, gracias al presidente de la entidad Salvar, el archivo de Salamanca. Pues se lo voy a preguntar, uno de esos nombres de personajes conocidos de nuestro país, como el señor Mario Conde. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. La pregunta se la voy a hacer a usted personalmente, la planteaba nuestra compañera al presidente de la entidad, al señor Policarpo Sánchez. ¿Por qué una persona como usted se ha interesado en esa batalla que ya data de tiempo, desde que se produjeron en 2006 la salida de los primeros papeles hasta el 2015? ¿Por qué se ha interesado en esta lucha? Bueno, yo creo que por dos razones, ¿no? La primera porque soy español y la segunda porque como español quiero conocer mi propia historia, porque los pueblos que no conocen su historia se ven obligados a vivirla de nuevo. Y tercero porque no quiero que me cuenten una historia en sentido peyorativo acerca de la verdadera historia de España, ¿no? Y tengo derecho a conocer de dónde vengo para saber a dónde voy. Y para saber de dónde vengo tengo que basarme en documentos, no en elucubraciones ni en historias macabras, en documentos. Y no quiero que esos documentos se fragmenten y que sean utilizados con una finalidad política. Yo quiero saber, insisto, mi historia como español. Y por eso me intereso, para que nadie fragmente la unidad de un archivo. Claro, que no se puedan tergiversar, ¿no? Decía, conocer de forma fragmentada lo que ha sido la historia, sino que estén basado en documentos. Yo creo que cuando se los lleva no se trata de fragmentar, es más directo, se trata de ocultar. Esos documentos no son elaboración de parte, en el sentido de que nacieron antes de la Guerra Civil y fueron elaborados por entidades y organizaciones que precisamente no eran muy afines al régimen establecido a partir del 36-39. Por tanto, son documentos verídicos, veraces. Y es la labor del historiador la que se desarrolla sobre esos documentos. Un documento no es política, es, como ha dicho muy bien Policarpo, sí, cultura. Y por tanto, el fragmentarlos no puede tener más que una finalidad no científica, sino política. Porque ¿qué sentido tiene llevarse los documentos que contienen retazos, trozos o pedazos de la historia de España? Pues que no se sepa, pues yo quiero saberlos. Y los españoles no solo queremos saber todos, tenemos derecho. Claro. Y me voy a decir más, tenemos obligación de conocer nuestra verdadera historia. Derecho y obligación, efectivamente, señor Conde. ¿Nos puede explicar qué acciones judiciales se van a emprender? Bueno, eso yo creo que quien se lo puede explicar mucho mejor es el presidente, y tras el debate de una comisión creada al respecto. Nosotros no tenemos ningún interés distinto del que se traigan de nuevo los documentos que se fueron indebidamente. Y para eso tenemos que actuar. No tendríamos por qué actuar judicialmente. ¿Pero qué ocurre? Que hay sentencias judiciales que dicen devuélvase los documentos. A pesar de esas sentencias judiciales, el Estado no hace nada. Y cuando no hace nada el Estado, la sociedad tiene la obligación de actuar. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Pues conforme a la ley. ¿Y la ley qué dice para reclamar las cosas? ¿Acude usted a los tribunales? Pues acudiremos a los tribunales. ¿A cuáles? A los que sea preciso. A los que sean precisos, y esperan que se produzca, que haya un final feliz, que vuelvan al archivo de Salamanca, al actual Centro Documental de la Memoria Histórica, que fue el Archivo General de la Guerra Civil, señor Conde. Pues mire, si usted me pregunta, ¿espera que vuelvan? Sí. ¿Cómo vuelven? Por decisiones judiciales. Es tanto como preguntarme, ¿espera usted que haya decisiones judiciales y que se cumplan las resoluciones de los tribunales? Es que si no espera eso, apaga y vámonos.
Nosotros lo único que estamos esperando es que se cumpla lo decidido y que el Estado haga, cuando dicen eso de que nosotros respetamos la justicia, respetamos tal, respetamos tal, muy bien, pues empiecen respetando la justicia por algo tan serio como la cultura y la historia de este país. Así que cumplan las resoluciones judiciales, por favor. Pues gracias, señor Conde. Seguiremos hablando de lo que vaya consiguiendo esta entidad, salvar el archivo de Salamanca. Muchas gracias por atendernos. Feliz tarde. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. Gracias. Bueno, queremos saber sobre cultura y queremos saber sobre gasto y queremos saber sobre consumo y vamos a hablar sobre ese tercer recibo récord en el mes de septiembre como el más caro de la historia según Facua. Nos lo van a explicar expertos. Yo me voy hacia el otro lado de nuestro plato. La subida de la factura de la luz. Ismael Martín, Castilla y León Solar. Buenas tardes. Buenas tardes. Javier Toro Caviedes, arquitecto. Buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes. Y si les parece, tenemos un tercer invitado. Es el señor Martínez, Ángel Martínez, de la Administración de Aduriz Energía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Gracias por estar a través de videollamada con nosotros, con los telespectadores, con esta comunidad. Señor Martínez, hablan las asociaciones de consumidores que el recibo del mes de septiembre ha sido el recibo más caro de la historia. Da igual que sea el tercero, el segundo o el quinto. Lo que es Vox Populi es que la luz se encarece cada mes un poquito más, que no sé cuál será, el presente le estamos viviendo, cuál será el futuro a corto, medio plazo, pero vamos a ir por partes, porque yo creo que hay mucha tela que cortar. Si les parece, me van a dar su opinión y un análisis, eso sí, breve, para hacer un primer turno de respuestas a esta situación que estamos viviendo los usuarios, que somos todos, ustedes también, en este momento. Si les parece, arranco con el señor Martínez, por favor. De acuerdo, muy bien, gracias, Cristina. Sí, efectivamente. Convendría distinguir dos situaciones, es decir, estamos hablando de los clientes domésticos, ¿no? En España los clientes domésticos son aproximadamente un tercio del consumo eléctrico global de todo el país. La mayor parte es industrial y demás. Si nos centramos en este doméstico, hay una parte de los consumidores que tienen sus contratos con empresas comercializadoras de último recurso. Es decir, perdón, ¿me pueden subir un poquito, compañeros? ¿Me podéis subir el volumen del invitado? Porque le oímos... A ver. Sí, continúa, perdón. Continúa. Sí, le decía que hay una parte de los consumidores que están en tarifa de último recurso y efectivamente pues han visto que este mes de septiembre probablemente ha sido el mes con el precio más alto de la historia. Pero, sin embargo, los consumidores que tengan sus contratos de suministro con empresas comercializadoras en el mercado libre, pues probablemente no han visto ninguna variación en su recibo. Es decir, que la variación de los precios no se traslada de forma tan inmediata a los contratos y a las facturas finales, ¿no? Por lo tanto, esa situación es importante resaltarla, pues el sistema de precios... ¿Y eso a qué conclusión nos lleva? Bueno, nos lleva a la conclusión de que cuando el precio baja es muy interesante que el contrato esté en esa situación, que recoja las bajadas, pero hay que tener en cuenta que cuando eso es al revés y el precio sube, pues se van a reflejar las subidas. Esos precios los fija además el gobierno, con lo cual diríamos que son unos precios regulados. Sin embargo, los precios que en principio no varían, o varían de manera estacional o anual o como esté pactado, son los que ofrecen las comercializadoras en el mercado libre. Con lo cual, pues la situación es totalmente diferente.
Bueno, y el resultado final, pues habría que compararlo. Efectivamente, yo personalmente, como somos una comercializadora libre, pues entiendo que es mejor situación. O sea, que es la el de mejor tener camino. un contrato fijo, claro. Es el mejor camino, optar por ese mercado libre. Yo creo que es el mejor camino a medio plazo. A medio plazo, bueno. Lógicamente, con una comercializadora que le dé la confianza necesaria y que le ofrezca unos servicios, digamos, adecuados. Vamos a ver lo que tanto el señor Martín como el señor Toro Caviedes hablan y comentan al respecto. Bueno, más allá de un aspecto concreto y muy puntual como es este que han subido este septiembre, en febrero puede que haya otro pico, ya, lo que hay que fijarse es que realmente la tendencia natural de la energía es que siempre va a subir. Habrá periodos de 2-3 años por crisis que baje, pero la tendencia natural es que suba. Y ahora mismo sube más por dos cosas fundamentales. Primero, porque el petróleo sube, y si sube el petróleo, sube el gas y sube la electricidad, y eso es una verdad constatable, y porque los derechos de emisión de CO2 cuestan más. Como tenemos un mercado... Y cada vez van a costar más. Están muy ajustados a la actividad económica, pero digamos, los gobiernos que marcan un poco las pautas, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos se ha quedado un poco fuera, se va a la descarbonización de la generación eléctrica. El que no se descarbonice va a pagar por el carbono que emita un precio, y ese precio cada vez es más alto y ahora está en máximos históricos. Entonces sube el petróleo, sube lo que tengo que pagar yo por generar electricidad con combustibles convencionales, sube la luz y no hay más vueltas de O sea que quizás es mucho más simple de lo que los consumidores... Es más simple de explicar y más difícil de entender. Es más fácil de explicar y más difícil de entender. Está muy bien, señor Caviedes. Venga, vamos a ver. Vamos a ello. Venga. Lo que sí que es cierto es que a pesar de que suban todas las... ¿cómo se llama? Todas las eléctricas, lo que nos queda a los consumidores es un pequeño porcentaje de poder ahorrar energía. Es decir, contra lo que es... Lo que son realidades. Lo que son realidades. Aplastantes y que no van a variar. Al margen de elegir un mercado libre, como apuntaba el señor Martínez. U otro, la tendencia es que cada vez vaya más y sea más caro. ¿Qué podemos hacer? Eso es. Para reducir la factura de la luz. Primero, lo que tenemos que hacer es saber qué potencia contratada tenemos en cada vivienda. Eso es fundamental. La normativa última, que viene del año 2002, aunque hay viviendas que tienen una normativa anterior, te decía que tu vivienda, una vivienda normal, 70, 80 metros cuadrados útiles, necesitaba de 5.750 vatios de contratación mínima. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto viene del año 2002, cuando los electrodomésticos consumían bastante, tenían mucha potencia. Vale. Ahora resulta que como también las bombillas, tenemos bombillas que consumen mucho menos, aunque la bombilla puede representar simplemente el gasto en electricidad y iluminación un 4% del total, pero sí que es cierto que sabemos que las bombillas LED van a consumir menos, el frigorífico consume menos, la lavadora, la vitrocerámica... Todos son AAA, ¿no? Efectivamente, sí, AAA+, de ahorro efectivamente. De energía, sí. Entonces podemos bajar esa vivienda de 5.750 ¿a qué potencia? A 3.450. ¿Y eso baja? Eso te baja lo que llaman las compañías el término fijo, anualmente. Pero eso tampoco es mucho. Puede suponer entre 50 y 120 euros al año, porque hay personas que tienen 4.500 vatios, que es la normativa anterior al 2002. Que ¿aconsejan 3.000? Yo les digo que pueden perfectamente a 3.450 vatios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En una vivienda lo que nos va a hacer saltar el interruptor de corte de potencia, lo que se dice el diferencial, ¿no? Venga, ya está, va a ser la vitrocerámica, cuando ponemos la vitrocerámica... Lo que más gasta en una casa es... Vitrocerámica y horno. Cuando ponemos la vitrocerámica... Y frigorífico. Cuando ponemos todo, vitrocerámica y horno... Me están diciendo que la plancha y el secador son tremendos también, ¿no? Sí, son también bastantes, pero vamos a ver. Lo que ocurre es que cuando el frigorífico lo tenemos que tener enchufado sí o sí. Siempre. Efectivamente. Entonces ahí, donde nos va a saltar va a ser cuando le ponemos el horno, 2 fuegos de la vitrocerámica, y eso que ahora mismo ya las vitrocerámicas han pasado de 4 a 3 fuegos, y luego le ponemos aparte la lavadora o alguien está pasando la aspiradora o la plancha y todo esto, vale. Si evitamos esa coincidencia... Ahí está.
no va a saltar el... No te va a saltar y vas a estar pagando lo mismo, y en vez de irte ahí... Bueno, pero hasta 150 euros al año sí que es un ahorro, ¿no? Aunque... Sí, porque es que también... Bueno, esa es la primera manera, sí, o el primer ahorro que depende de nosotros. Claro, depende de la potencia que tengas, porque si tienes 4.500, de 5.750 a 4.500 es un salto. Dice, bueno, y luego si bajas a 3.450... Nos volvemos locos todos, ¿eh? Haciendo lo que hace esta mujer, es que no se sabe, hay una parte de la señora... que además pagamos más de impuestos que de propio gasto. Sí, porque ese término fijo tiene añadido un 5% de impuesto de electricidad. Pero pagamos a las comunidades, pagamos al ayuntamiento, pagamos a todo el mundo. Sí. Sí, dice hay el un pequeño, pero hay un pequeño margen de maniobra también, además. Pues cuéntenoslo. Si nosotros tenemos un buen mantenimiento de todos nuestros electrodomésticos, todavía podemos bajar un poquito la factura. ¿Eso qué quiere decir? El frigorífico, como has comentado antes, ¿no? Venga, el frigorífico en el libro de instrucciones te aparece temperatura de la nevera y temperatura del congelador. Dice, modo económico, venga, uno y otro. Bueno, pero tú puedes regular con arreglo a tus necesidades una temperatura u otro para poder bajar un poquito el consumo. Cuando tienes que poner la lavadora, pues ponla a carga llena. Claro. Y luego mírate un también... programa un poquito más corto. Efectivamente, ahí estamos. Cuando tienes que poner lavavajillas, pues tienes también, oye, ¿quieres el agua más caliente? ¿Quieres menos caliente? ¿Es efectivo lo de las tarifas nocturnas? Sí. ¿Se nota? Básicamente, además aquí lo que pueden hacer los usuarios que dependa única y exclusivamente de ellos, o sea, se puede actuar a nivel general, que eso lo tiene que hacer un gobierno, que es implementar más energías renovables y fomentar la eficiencia energética, pero con mayúsculas, entonces eso no está a mi alcance. O lo que Usted podemos tiene una entrevista aparte, igual también que el señor... bueno, los tres pueden perfectamente, porque además el señor Caviedes es arquitecto y al fin y al la postre también decide en gran medida cómo se hacen las casas, pero el optar por la energía solar, bueno... Eso va a ser una obligación. Eso va a ser una obligación. La última vez que usted estuvo aquí, así lo dijo. Y ya, pero sí, como las cosas son como son y no como alguien quiere que sean, pues no hay mucho que discutir. Entonces, lo que pasa es que los que han optado por ello hace tiempo ahora se están viendo penalizados en ese uso también. Sí, pero bueno, es como de lo que pagan los emprendedores. Alguien tiene que romper el hielo para que luego se puedan pasar los barcos. Bueno, entonces, y lo que se puede hacer a nivel particular, una cosa es lo que se hace en general, y a nivel particular lo que nos queda, como dice mi compañero, es el seleccionar una comercializadora que nos aconseje, porque esto es, entre técnicos, pues hablamos de vatios, hablamos de que no, pero yo creo que lo que ha dicho el señor Caviedes lo entendemos todos. Sí, pero luego a efectos prácticos, ¿y yo qué hago? Y hay muchas veces que no se sabe cómo actuar, entonces es pedir oferta a 2 o 3 comercializadoras, no de las que venden chollos, de las que iban por las puertas llamando, 2 o 3 que están prohibidos ya, por cierto. Porque casi esto es un monopolio. ¿Cuántas hay? Tienes para elegir del orden de 100. A ver, díganos, sí, señor Martínez. Me gustaría añadir una cuestión, lo que ha dicho el compañero sobre la potencia. Es muy posible que, bueno, hasta ahora la potencia se establecía en escalones, pues como ha indicado, que son 1.100 vatios, 1.150 vatios. Es posible que la regulación nueva que está a punto de salir haga que el cambio de potencia se pueda hacer cada 100 vatios, de tal forma que el consumidor va a poder ajustarse mucho más a sus necesidades, ¿no? Yo, de todas formas, sí que indicaría que todo esto está muy bien siempre y cuando no se pierda la confortabilidad. Es decir, reducir potencia, ajustar todo lo que sea necesario, pero que el consumidor no pierda confortabilidad en su casa, que no se vea perjudicado por estos ajustes que estamos hablando, ¿verdad? Claro, no. Pero hay cuestiones como, por ejemplo, simplemente el elegir discriminación horaria. En el 60% de los hogares salen las cuentas, y eso no es elegir, es decir, una tarifa, digamos, normal, una 2.0 o con discriminación horaria. Pues elijo discriminación horaria y sin saber, porque esto es hablar muy genéricamente, pero en el 60% de los hogares van a ahorrar dinero. Redunda en ahorrar. Y eso es simplemente que alguien te aconseje, no puede ser que el ama de casa o el dueño de su casa, pues porque no lo sabe. Tiene que un especialista decirle, un especialista y que no tenga mucho interés en el asunto. Ahí está, es que hablábamos de comercializadoras. Cuando tienen interés en que lo contraten con unos o con otros, también te van a reconducir dependiendo de
Sí, pero hay comercializadoras, digamos, que actúan de forma ética, porque como la carrera es muy larga, pues dices, joder, es que este señor durante muchos años ha habido solo 4 comercializadoras y ninguna de ellas, a ningún cliente le ha aconsejado bajar la potencia. A ninguno le han dicho en talleres, en fábricas. Hay sitios donde estaban sobredimensionadísimos. Tú me pagas religiosamente todos los meses por una potencia que no consumes. Y nunca te digo yo que no te hace falta. Hasta que se ha liberalizado el mercado, entran comercializadores nuevos y le dicen, hombre, señor, que usted está pagando una barbaridad. Quite esa potencia que no la usa. Entonces eso es actuar de forma ética. ¿Está de acuerdo, señor Martínez? Sí, les puedo explicar. Hay un método. A raíz de la instalación de los contadores inteligentes, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, la CNMC, estableció un procedimiento por el cual los usuarios pueden pedir al distribuidor al que tiene la red de su zona el acceso a esa medida. Bien, cuando se consigue eso, que bueno, a través de las páginas web de las distribuidoras o por teléfono, lo que se puede obtener es un fichero de nuestra medida, que nos lo proporciona el distribuidor, y en la web de la CNMC se puede introducir ese fichero y nos dice si es más eficiente tener tarifa nocturna o no tener tarifa nocturna. Y tenemos derecho y podemos conocer, ¿no? Exacto, tenemos derecho a que el distribuidor nos proporcione el acceso a la medida de nuestro contador. Esto es como si necesitamos... ese acceso... Sí. Ese acceso genera un fichero a través de Internet que nosotros podemos meter en la web de la CNMC y comprobar si es más eficiente la tarifa nocturna o la tarifa normal. Pues así no se va a tientas, ¿no? Se va seguro. Claro. Así no estamos seguros directamente que nos conviene más. Hombre, yo diría que si es un consumo, diríamos, es la vivienda habitual. Y con los consumos que hemos hablado de lavadora, cocina, horno y tal, casi con seguridad es más interesante la tarifa, la doble tarifa, diríamos, la tarifa que se llama nocturna también antes. La nocturna. Bueno, pues como siempre, un placer, señor Martínez, Ángel Martínez, administrador de Adurich Energía. Pero yo creo que esto da para mucho, y para hablar de energías alternativas y de lo que viene, de lo que se nos viene, no tardando encima. Gracias, señor Caviedes. Hablaremos, seguiremos pendientes. Javier Toro Caviedes, Ismael Martín. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta hablaremos de homeopatía. También hay mucho que decir, nos tienen que decir nuestras invitadas, mucho sobre la homeopatía. Como alternativa, como complemento a la medicina tradicional, a la medicación, a los medicamentos tradicionales. Hablaremos de ello a la vuelta de esta pausa.